Querida familia y apreciados amigos, sean bienvenidos a compartir nuestro devocional del día. Nuestro tema de hoy, justificados en Cristo Jesús, y lo he basado en la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 3, en los versículos del 21 al 24, donde la palabra nos dice: Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Cuando una persona culpable es perdonada, no tiene que sufrir ningún castigo. Si se trata de un perdón humano, se pasa por alto la falta y ésta no trae ninguna consecuencia. Pero en cambio, si el perdón es divino, la falta es expiada, pues Cristo soportó el castigo que ella merecía. Como nos dice el libro del profeta Isaías, en el capítulo 53, en el versículo 5, la palabra: Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En un sentido, el perdonar puede ser negativo. El pecado es olvidado y no hay castigo para el culpable. Pero en cambio, ser justificado es un acto positivo, porque el acusado es declarado justo y no carga con la culpa nunca más. ¿Pero cómo es posible? Pues bien, Dios puso a Cristo como propiciatorio. La propiciación no apacigua a un Dios vengador, sino que permite a Dios ser justo al justificar al pecador. Porque la palabra nos dice que el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso, cuando nosotros creemos, cuando nosotros hemos entendido el propósito del sacrificio de Cristo para nuestra justificación, entonces esa fe que tenemos en Él es contada por justicia para cada uno de nosotros. Recordemos lo que sucedió con Abraham. En una noche estrellada, por invitación divina, sale de su tienda para contar las estrellas y Dios le dice: si las puedes contar, así será tu descendencia. Recordemos que Abraham no tenía hijo y, humanamente hablando, tampoco tenía ninguna esperanza de tenerlo, pero creyó a Dios y le fue contado por justicia. Como nos dice la epístola del apóstol San Pablo a los Romanos, en el capítulo 4, en los versículos del 20 al 22. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. ¿Por qué fue contada la fe de Abraham por justicia? Porque la fe acepta que Dios es justo al justificar al culpable. Ella no solo fue contada por justicia para Abraham, sino también por cada uno de nosotros, como nos dice el mismo capítulo 4 de la epístola a los Romanos en los versículos 24 y 25, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús nuestro Salvador, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. El Señor Jesús murió por cada uno de los seres humanos, pero cuando le aceptamos, cuando abrimos nuestro corazón, recibimos a Jesús y creemos en ese sacrificio, es que entonces la fe nos es contada por justicia. Recordemos, somos justificados en Cristo Jesús.
no por las obras nuestras, sino por aquel sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz en plena obediencia. Él vino como hombre a la tierra y luego se hizo siervo. Él dijo: yo he venido para servir y no para ser servido. Y a través de ese propósito que él tuvo, se hizo siervo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, para que nosotros, por medio de ese sacrificio, fuéramos justificados delante del Padre. Por eso hoy podemos decir que somos justificados en Cristo Jesús por su gracia, por su misericordia y por su amor, y que nuestra fe, que acepta ese sacrificio de Él, nos hace justos aunque éramos culpables delante de Dios, y Dios acepta ese sacrificio al permitir que la sangre de Cristo se derramara sobre su cuerpo para redimir nuestra vida, sobre el madero para redimir la naturaleza vegetal, pero también cuando cayó en tierra redimió la naturaleza animal, porque Dios sacó de la tierra todo animal viviente. Recordemos que aún nosotros fuimos sacados del polvo de la tierra cuando Dios nos creó e insufló aliento de vida en ese ser humano, y fue el hombre un neuma viviente, un alma viviente. De allí viene nuestra relación con Dios por medio de su mano poderosa que creó al hombre para darle vida. Pero cuando el hombre pecó, se apartó de Dios. Por eso Jesús tuvo que venir para ser aquel que nos justificara, para hacer la propiciación por nuestros pecados, para que Dios pudiera tomar en cuenta su sacrificio y hacernos a nosotros libres de pecado. No por nuestra fuerza, sino por el propósito de Cristo y por su sacrificio que hizo una vez y para siempre en la cruz del Calvario. Y cuando recibimos ese sacrificio, la justicia de Dios se revela a nuestro favor y somos justificados entonces por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Así que démosle gracias a nuestro Señor Jesucristo por ese sacrificio verdadero que Él hizo, para que cada uno de nosotros que lo hemos aceptado pudiéramos acercarnos con toda libertad al Padre y entrar en ese lugar santísimo donde el Padre está en cada momento, porque ya hemos sido justificados por medio del amor de Cristo Jesús. Amado Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, en este día, porque tú eres el que nos ha justificado delante del Padre, nos ha dado salvación, perdón de pecados y vida eterna. Por eso te agradecemos y te bendecimos. Amén y amén. Que tengan un día especial y que podamos recordar en cada momento que hemos sido justificados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.